armando ustedes un poco la organización, ¿no? Para lo que es el examen. Con lo que fueron los ejercicios de la autoevaluación que ustedes hicieron, ¿sí? Y los ejercicios generales de la práctica que hay, ustedes van a poder resolver el examen sin ningún tipo de dificultad. Las preguntas que acá les armé en el formulario, déjenme que les comparto. Esperen que tengo todas las cosas acá adentro. Ahí abre. Bien. Esto es lo que ustedes tienen en la página de internet que yo les decía que les había pedido, digamos, que se lo bajen, lo descarguen, para que lo podamos leer. Esta actividad que está acá, que está compuesta por, no sé, son 8 ejercicios con un par de incisos cada uno, tiene de alguna manera lo que yo busco que ustedes para el miércoles de la semana que viene tengan claro, ¿sí? Tengan afianzado. De acá yo quería aprovechar también para mencionarles de que la actividad de lo que fue la autoevaluación de trigonometría a mí me dejó conforme, porque vi con quienes participaron y quienes realizaron la actividad pudieron, digamos, resolver prácticamente sin inconvenientes los ejercicios que les propuse. Y esos ejercicios que estuvieron ahí, que ustedes resolvieron, algunos de esos ustedes se lo van a encontrar en el examen. Entonces, poder aplicar, en el caso puntual de trigonometría, bien los teoremas o las distintas relaciones con el seno y el coseno y la tangente, a mí me deja tranquilo porque yo me di cuenta que ustedes, ante una situación, ante problemas que uno les presente, ustedes encontraron las herramientas para resolverlo y les fue bastante bien a todos. Entonces, de eso, ¿me entienden? Yo estuve mirando las evaluaciones que han hecho cada uno de ustedes, con las autoevaluaciones, quiero decir, que hicieron, cómo fueron los resultados y en dónde hubieron problemas puntuales, ¿no? Entonces, hay algunos que me di cuenta que en esa situación, en ese momento, había un tema que tenía que ver con la práctica. Eso, yo estoy seguro que mismo ustedes también llegar a esta altura, con, les digo, 8 prácticas, 8 clases encima, 9 clases encima, de los distintos temas, cuando ustedes agarran la ejercitación que hicieron y se ponen a resolver, van a interpretar mucho más claro las cosas. Entonces, si ustedes tienen, acá ven todos mi pantalla, ¿no? Sí, perfecto. Bien. Bueno, a modo general, entonces yo les voy a... Hola, Santiago. Ahí vi que están escribiendo en el chat. Lo tengo abierto, así que yo ya empezaría con lo que son las preguntas de repaso. Y acá, el objetivo de esto es que ustedes van a tener la posibilidad de disponer de las clases teóricas, porque eso es material que ustedes lo tienen justamente para acompañarse de este tipo de preguntas. Entonces, de lo que es la clase 2, ¿sí? Yo les pensé en hacer como un resumen de todo a partir de 3 preguntas, ¿sí? O de 3 temas. Uno es, ¿a qué se llama un número racional? Entonces, ustedes, la idea es que este cuestionario que está acá, ustedes lo puedan responder, tipear o completar en papel, como más les convenga a ustedes, pero como siguiendo la idea esta. Entonces, para que cuando lo suban, lo puedan subir por fotos o todo, pero más o menos ordenado. Digo. Entonces, de la clase 2, las preguntas, si yo les pregunto, ¿a qué llaman ustedes número racional? Racional es el que se puede hacer como una fracción. Bien, ¿lo expresás como fracción de qué? Un entero sobre otro entero, el cociente sobre 2 enteros. Muy bien. Muy bien, entonces, esa es la definición de un número racional.
Bien. Entonces, y además de eso, al definir eso, vos ya estás planteando que ese número puede ser positivo, tanto positivo como negativo, porque los enteros sabemos que van desde menos infinito a más infinito en intervalos consecutivos. Bueno, y un número irracional. Que no se puede expresar, que es una raíz cuadrada. No están los enteros. Que no se ¿No puede se puede escribir expresar como fracción? como, claro, que no se puede escribir como relación entre dos números. Está muy bien. Y eso viene a modo simplemente de repaso de lo que son los conjuntos numéricos. Ustedes recuerdan que la primera clase que vimos hoy parece estar muy atrás en el tiempo, pero fue una clase introductoria, ¿sí?, a lo que después se iba a venir, que vamos a trabajar puntualmente con números. Entonces, yo acá no les voy a preguntar cosas de ley de cierre, operaciones cerradas, eso queda más bien para que ustedes lo lean, lo interpreten en el examen. Eso de alguna forma uno lo da como sabido cuando uno opera con números y con conjuntos numéricos. Hay cosas que pasan a estar como en lo que uno da como sabido, ¿sí? Entonces, más o menos estas dos preguntas para mí ayudaban un poco a meter todo eso en un universo que son la suma de todo lo racional con lo irracional, hacen a todos los números que ustedes pueden conocer, ¿sí?, que son los números reales. Esto era como a lo que es una clase 2 introductoria, un resumen, lo podemos llamar así. Y después convertir a fracción esos dos números. ¿Cómo lo convierten a fracción? ¿Se acuerdan? Esto se los dejo. Y esto era la idea que lo hagamos juntos, así que... ¿Qué Pero el pasaba? primero no es 334 sobre 1000. Sobre 1000, muy bien, 3 ceros. Muy bien, ese es el Sí, primero, porque no es y periódico. no, pero se puede factorizar 167.500 una vez. Ah, muy bien. La primera forma de pasarlo a fracción es diciendo, bueno, tengo 3 ceros, tengo 3 unidades después de la coma, Sí. divido por 1000, entonces voy a tener 334 sobre 1000. Pero además, Ujú. si uno se lo pone a mirar, 334 y 1000 son múltiplos de 2. Sí. Entonces, ahí ustedes pueden empezar a factorizar justamente ese valor hasta llegar a una fracción mínima. Hasta ahí llegué 167.500 Bien, sobre 500. bien. 167 ¿es primo? Sí, porque no lo podés dividir, a ver, con las cosas rápidas que uno hace. Múltiplo de 3 no es. Múltiplo de 5 no es. Par no es. Sí, es primo, no se puede. Habría que ver con 7, no, no te tengo No, acá. no está. Es primo. Es Entonces, primo, sí. cuando ustedes ya llegan a una expresión de ese estilo, llegaste a la mínima expresión posible a cual llegaste factorizándolo. Y cuando tenían un número periódico, ustedes pueden tener, acá como es este caso, un número que tiene 2 unidades, ¿sí? O puede tener más. ¿Qué pasaba cuando teníamos un número de esta característica? Lo pueden buscar, ¿eh? Esto no Era es un explicarlo, todo lo quilombo. contrario. Me acuerdo que era un quilombo. Sí, porque había que multiplicarlo por 10, ¿no? Y yo la verdad que no lo recordaba y lo busqué por internet no me acordaba. ¿Está bien? Y me quedó 89 sobre 99. Pero yo me acuerdo que ese 9 de abajo venía de la... no, la verdad que no me lo acuerdo bien, cómo era el procedimiento, digamos. Este Para, 99 era medio complicado porque puede ser que era, como no tenía número entero, era 99, 89 dividido 99. Pues, ¿no?
No me expresé muy bien, digamos. Bueno, esto, digamos, yo lo voy a poner acá así, porque la idea es que, si bien ahora lo podemos... Encima 89, ¿no es primo? No, pero más allá de eso, el tema de, acá el asunto estaba cómo pasar números eh, periódicos, ¿sí? Decimales periódicos, a una fracción, y para pasar a fracción un periódico, uno tenía que tomar un 9, dividirlo por 9, eso eh, lo podemos buscar ahora. Yo creo que esto, digamos, es una actividad justamente que la idea de la ejercitación es que ustedes lo, lo refuercen, ¿sí? Lo recuerden. Nosotros habíamos hecho un par de ejemplos. Sí. De hecho, a ver, espérenme que voy a simplemente abrir. Había que poner abajo tantos nueves como números periódicos se repetían. Entonces, y bueno, y el 0,89, pasar la coma, digamos, y esa era la fracción, que de hecho da, ¿no? Pero te lo sé decir así, yo sé, vos lo explicaste de otra manera y no lo estaba buscando en los videos y no lo encontré A ver, cuando vos lo explicaste. déjame ver una cosa. Esto es comisión B. Acá. Están las consultas. Consignas. Consultas. Bien, acá les había puesto. Esto se los abro así para... Ahí está, a ver, Mati. Por cada número en el arco se ponía 9. Bien. Y después habíamos visto el ejemplo. Yo les había, en la clase, me acuerdo que les había dado un par de ejemplos que, que uno había consultado. Pero ¿qué pasa cuando yo tenía un periódico 9999? Eso se transforma automáticamente en un número entero, que era una de las dificultades que habían surgido en uno de estos ejercicios que yo se los había Ah, sí, dado sí. como ejemplo a propósito. A ver, en este caso, números periódicos. Eh, claro, bueno, está bien, ahí como lo habían hecho con el tema del número del arco, dividido queda de esa manera. Entonces, justo como yo además les estoy dando un 89 que es primo, no hay problema acá, digamos, en este ejemplo. Pero bueno, nada más esto es algo como para que ustedes puedan reforzar también con los ejemplos que hicimos en la clase misma que está grabada, que habíamos hecho un par de ejemplos y habíamos puesto cómo sería la regla directa, ese tipo de cosas. Que me gustaría simplemente que repasen a modo de ¿cómo es? Un repaso general. Después puedo aprovechar esto y ponerles otros ejemplos también, pero bueno, lo voy a dejar ahí, como para que lo vean. No sé si alguien quiere decir algo acá o comentar algo. Yo acá les había hecho este documento que es el que les subí. Oh, esta es la clase 3, por eso no lo estaba encontrando. Clase 2. Este que estaba acá.
de este, a modo de repaso, si tienen la práctica ahí a mano ustedes, de lo que habíamos estado haciendo en la práctica, en la clase 2, en el ejercicio 10. LF sería 25 por 10, nos queda 0,25 por 10, nos queda 25, sería 257 sobre 9. Multiplica 25 por 100. Me parece que es 257 menos 25 sobre 900. Claro. Esa es la duda que Resultado tenía. es 232 sobre 900. 232 sobre 900. Que de hecho, si vos haces 232 sobre 900, te va a dar el resultado que esperás. Entonces, vamos. Es 257 por 100 y sobre 9, que es un solo número que está periódico, con los dos ceros del 100. Claro, pero ¿cómo dijiste la primera parte? Dijiste 257 por 100 menos 25. Claro, yo lo saco así, luego sería el número menos la parte que no es periódica dividido 900 porque son dos números que no son periódicos. Claro, vamos. Está bien, yo estaba multiplicando por 100, no, está bien. Es el número, digamos, completo menos la parte no periódica sobre el 9 por la cantidad de periódicos que hay, más, digamos, si podemos sumarles, los dos ceros que serían los números no periódicos. Tal cual. Vos lo que tenés que pensar acá es, atrás del cero, ¿cuántos números tengo? Tenés 3 dígitos. Y tenés uno solo periódico. Entonces, esto se transforma en dividir como sobre 900, que es esto. ¿Sí? Y el número decimal lo escribís como el número completo menos lo que está fuera del periódico. Y esto lo dividís por su parte, por 900, digamos. Perfecto. Entonces, a modo de repaso, que esto es un poco lo que quiero en esta clase también, que haya como una participación de todos los que estamos, sin la necesidad de que yo sea el que les diga. Entonces, a modo de repaso, simplemente general, cuando ustedes tienen un número periódico, ¿sí? Uno lo que busca es, y a ver, por ejemplo, en el D, ¿cómo les quedaría el D? 26 novenos. Sería. 6/9. 36. Ah, está bien, 36/9, no te había... No, está bien. Bien, y digamos, ahí nuevamente lo mismo, el número completo, uno lo que dice es, bueno, no me importa la coma, porque la coma me va a importar para lo que es el término del denominador,
¿sí? En este caso, uno no cuenta el 0 inicialmente porque es un 0, entonces lo omite, pero lo que importa acá es el hecho de decir, mi número es 3.9, 9 periódico. Entonces, cuando uno lo escribe, uno dice 3,9 periódico. Esto es igual que decir 39 menos 3 sobre, ¿cuántos números hay después de la coma? 1. Y ese 1 es periódico. Entonces se pone un 9. Entonces uno resuelve y dice 36 novenos. 36 novenos, ¿uno lo puede reducir? Sí, Ah, sí, sí. 9 cuartos. Muy bien. No, Perdón. pará. No, 9 cuartos no. 4 directamente. Exactamente. Entonces, yo te seguí y dije, no, pará. O sea, ¿de dónde saqué un 4 de un 9 ya? ¿Se acuerdan? Este ejemplo es justamente el que habíamos estado explicando en la clase, el tema de tener un número periódico 9, que esto es lo mismo que escribir 4. Claro, esto es lo mismo que escribir 3, 9, Sí, 9, 9, 9, 9, 9, claro. 9. Sí, me acuerdo ahora, me acuerdo. Y esto es lo que uno, cuando hace el ejercicio de pasarlo a fracción, directamente te da 4. Pero porque es lo mismo que escribir este número infinitas veces con el periódico. Bueno, entonces, a modo de repaso general, esto era una de las cosas que yo buscaba. Que uno pueda como ir sobre la marcha repasando. Bueno, la clase 3, yo acá La clase 3 nosotros la dividimos en dos partes principalmente, más allá de lo que son las operaciones, que era la introducción de la clase 3, después era específicamente logaritmo y función módulo. Ahora, que nosotros ya terminamos con todo el programa, dada la modalidad y la dificultad de poder tener como las clases presenciales y lo que eso implicaba, yo dije, bueno, en lo que es logaritmo, nosotros vamos a ver a la función logaritmo, pero nunca vimos a su función inversa, que es la función exponencial, digamos, a exp. Entonces, en la evaluación, uno únicamente va a tener a la función logaritmo, ¿sí? Como tema, como ejercicios que estuvimos practicando claros, pero después, si ustedes, digamos, en algún momento, por motus propio, quieren simplemente agarrar un ejercicio de función exponencial, van a poder encontrar cómo está totalmente relacionado con el logaritmo. Y cómo si uno tiene el logaritmo en base 10 de 4, y uno aplica la función exponencial, si uno dice función exponencial del logaritmo de 4, es lo mismo que escribir 4, porque es aplicar la función inversa. Entonces, este tipo de cosas que uno acá, nosotros no en ejercitación fuerte de logaritmo, hicimos simplemente en ejercicios de logaritmo sin meternos con función inversa. En el repaso, yo agarré y dije, bueno, esperen que no puse compartir. En lo que es el repaso de la clase 3, les digo, de logaritmo vamos a escribir 3 propiedades junto con unos ejemplos. Entonces, yo les doy como ejemplo, digamos, les digo, bueno, por ejemplo, una propiedad es la de la multiplicación dentro del argumento. El logaritmo, ¿sí?, de un producto es igual ¿a quién? A la suma de los logaritmos. Y uno lo escribe de esta manera. Por ejemplo, logaritmo en base 3 de 9 es lo mismo que escribir logaritmo en base 3 de 3 por 3, y esto es lo mismo que escribir logaritmo de 1 más logaritmo de 1. ¿Qué busco con esto? Que hagan, que ustedes escriban otras 3 propiedades.
de todas las que vimos en la teoría, ¿cuáles son las que ustedes han utilizado y si ustedes ven un logaritmo, lo aplican? ¿Cuáles son otras 3 propiedades que conozcan? Y la de la división, la del cambio de base Muy bien. y la de cuando el logaritmo está con un exponente, que esa, que no me acuerdo el nombre, que pasamos adelante el exponente, multiplicando. Muy bien. Logaritmo de A sobre B, una. Sí. Logaritmo en base A de B a la C, la del Sí. exponente. Y, bueno, el logaritmo en base A de B, ¿cómo hacíamos el cambio de base de esto? Lo invertíamos. Hacías logaritmo en base A de quién. O con un ejemplo. ¿La cuál estás? ¿Cuál logaritmo en base a Ah, de B? con un ejemplo, Claro, vamos a hacerlo. logaritmo de 7, logaritmo de 7 en base 49. Entonces poníamos logaritmo de 7 en base 7, que es 1, y logaritmo de 49 en base 7, que es 2. Entonces es un medio. Es igual a un medio, Bien, entonces, si vos, por ejemplo. ¿qué hiciste acá? Vos dijiste, bueno, yo tengo un logaritmo. Lo que haces es, usás el argumento como la base. Sí. Y lo reescribís de esta manera, utilizando lo que es, discúlpame, usás la base, en el caso A, te lo dije bien, pero quizás me faltó una parte. Si vos, para hacerlo con letras generales, ¿no? La idea es que vos decís, si vos tenés el logaritmo en base un número del argumento, para hacer un cambio de base vos decís, che, bueno, yo voy a hacer logaritmo de B a la B sobre el logaritmo que tengo, digamos, la ejercitación que tengo. Logaritmo de A en base B. Entonces, en este caso, es lo que ustedes pueden, es una de las propiedades que, conociendo lo otro, si ustedes utilizan el cambio de base para resolver cualquier logaritmo, siempre los va a reducir a una mínima expresión. Eso es la idea del cambio de base. Entonces, el objetivo de acá, de este ejercicio, de este inciso, es que ustedes puedan escribir a qué refiere cada una de las propiedades, poner una fórmula general y dar un ejemplo de esa resolución. ¿Sí? Sí, perfecto. Yo me parece que en la clase esto era la semana esta fue, consultas de la clase cambio de base de logaritmo. Sí, habíamos subido un ejemplo en el foro, lo que yo les hacía siempre, que estaba bueno esto. Ustedes, a medida que fueron viendo el logaritmo, uno, cuando lee un logaritmo, dice, ¿a qué valor tengo que elevar yo a la base para obtener el valor del argumento? Entonces, cuando uno lo escribe, ¿sí? en la fórmula, de una fórmula general, uno lo que dice es, bueno, si yo tengo a mi base y a mi argumento, lo que digo es, escribo a los argumentos, ¿sí? Hago el cambio de base, que en este caso es 4, ahora lo voy a escribir como 2, ¿sí? Y reescribo a lo que son argumento y base en un cociente, haciendo como A sobre B, digamos, es la idea esta. Entonces, yo les había puesto algunos ejemplos, algún otro tipo de ejemplos, donde ustedes, bueno, la fórmula, eso que vimos recién, la fórmula general, donde ustedes lo van a escribir al cambio de base, es, si ustedes tienen el logaritmo en base A de un número B, ustedes lo que dicen es, a esta base A
la van a cambiar por un logaritmo en base B sobre logaritmo en base B, ¿de quién? Bueno, de el número B sobre el número A. Y en el caso, este que nosotros recién Nico había mencionado, logaritmo en base 49 de 7, es lo mismo que escribir logaritmo en base 7 de 7 sobre logaritmo en base 7 de 49. Entonces lo que hizo uno fue reescribir a este logaritmo como un cociente de igual base. Y esto es 1 y esto es 2. Entonces, la forma general de escribir el cambio de base es lo que yo acá les pedía. En este caso, escribir 3 propiedades. Entonces, esto era a modo de repaso de logaritmo. Y ahora, en este, me pareció que estaba bueno para resolver un ejercicio de módulo, ¿sí? Donde yo les voy a decir, bueno, vamos a resolver el caso f de x igual a módulo de x más 2. Cuando uno tenía x más 2, un módulo. ¿Cómo resolvíamos a la función módulo? Uno lo que decía es, bueno, mi ejercicio se va a dividir en dos partes. Voy a decir que x más 2 es positivo si, ¿quién? X más 2, x más 2. Y x es mayor que 0. Si x es mayor que menos 2 también. Claro, es eso. Es si x más 2 es mayor que 0. Entonces, es decir, si x es mayor a menos 2. Si x es mayor a menos 2, va a valer esta expresión. Pero, si no, va a ser menos esto, ¿cuándo? Acá me olvidé. Uno cuando resuelve este tipo de ejercicios módulo, uno lo que dice es para valores mayores o iguales a 0 o valores menores a 0. Porque tiene que incluir al valor 0 en la igualdad, digamos. El 0 es un número y en eso es lo que hay que trabajar. Entonces, lo importante de esto, más allá de cómo uno de esta expresión va a resolver el problema, viene dado en cómo uno puede, digamos, graficar este tipo de cosas. Y a partir de la gráfica, de decir, bueno, los valores de mi dominio van a ser todo el conjunto X, pero ¿cómo es el valor de mi rango o imagen? Miren, se va a cortar ahora en un minuto. Hagamos así. Se corta en 50 segundos. Si se animan y quieren, resuelvan estos dos ejercicios de módulo y a las 18 nos conectamos y vemos si hubo alguna duda, alguna pregunta, digamos, en cómo resolver lo que es la gráfica y indicar dominio e imagen, para los dos ejemplos que les di. ¿Les parece? ¿Hacemos así? ¿A las 18? Listo. Dale.